Si no están prevenidos frente a los medios de comunicación, ellos harán que amen al opresor y que odien a los oprimidos. Así lo decía Malcolm X, uno de los grandes líderes por la lucha de los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos, allá en la época de los 1960, 62, en la época que también vivió, en la época que vivió Martin Luther King, en el asesinato de John F. Kennedy. Todo es más o menos en esa época, la crisis de los misiles en Cuba, más o menos en esa época vivió Malcolm X. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es lunes 17 de mayo del año 2021. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. ¿Sabía usted que los medios de comunicación lo están manipulando constantemente? Estos días se ha probado como nunca cómo los medios de comunicación están al servicio de las oligarquías y manipulan la mente de las personas o de las audiencias. Nos dejan sin derecho a saber la verdad. Hay dos ejemplos muy claros que han venido sucediendo en las dos últimas semanas que nos dejan ver cómo son los medios de comunicación. Uno es el asunto que pasa en Colombia cuando el pueblo lanza a manifestarse en contra del brutal aumento de impuestos que quería imponer Iván Duque para cumplir con los compromisos por los créditos adquiridos ante el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia. Entonces la derecha, Iván Duque está controlado por Álvaro Uribe, que es gran amigo del panista Felipe Calderón. La derecha pide los créditos, se gasta el dinero, tal como lo ha hecho el PAN en México, porque es una derecha así, y luego quieren que pague el pueblo. El pueblo se enojó, el pueblo colombiano salió a protestar de manera fuerte y entonces Iván Duque, como miembro de la derecha, lanza escuadrones de policía y de civiles a matar y a desaparecer personas. Los medios de comunicación, calladitos, en silencio. Lo que más logra salir es gracias a las redes sociales, pero los grandes medios de comunicación están calladitos o dan la información muy superficial. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia si no fuera el venezolano Nicolás Maduro, que nunca ha lanzado al ejército contra su pueblo? Nunca ha hecho eso, nunca ha hecho la barbarie de desaparecer gentes, nunca lo ha hecho. Los que hicieron ese escándalo fueron los medios de comunicación internacionales, o por ejemplo el mexicano Sátrapa, que fue a disque filmar a Venezuela, cómo había venezolanos sacando, o disque sacando comida de la basura para comer ese día, pero fue un montaje, un burdo montaje. Entonces hicieron un escándalo a nivel mundial de ese reportaje para manipular la mente y justificar las agresiones contra Venezuela, porque eran agresiones tanto de Colombia como la amenaza permanente de los Estados Unidos. Y para los que no lo saben, Venezuela sufre un embargo económico de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona el embargo económico? Pues bloquean la llegada de muchos productos a territorio venezolano y luego los venezolanos tienen que sufrir mucho para conseguir algunos productos. Aún así la vida en Venezuela es mejor que en Colombia y luego dicen que en Colombia es mejor. El derechista que gobierna en Colombia, Iván Duque, ha reprimido, ha desaparecido, ha hecho barbaridad y media y los medios de comunicación han hecho invisible todo ese actuar miserable de Iván Duque. El otro gran ejemplo es lo que está pasando en Israel,
esta lucha que tiene Israel exterminando a los palestinos, confinándolos a guetos en un territorio que ni siquiera era de ellos, porque Israel no existía en el año 1947, 48, no existía como Estado, existía Palestina. Pero luego en las componendas políticas que ha habido en el Oriente Medio, de repente surge Israel y se ha ido apoderando de los territorios palestinos, obviamente ayudado por los Estados Unidos. Nuevamente los Estados Unidos, que lo han dotado al gobierno israelí de las armas de destrucción masiva más letales que hay. Y con esas armas están bombardeando diariamente a los palestinos, matan niños, mujeres, civiles. Dicen los israelitas que ellos se defienden, pero ¿de qué se defenderán? Pues ellos son los que invadieron y robaron ese territorio, y luego los atacan con piedras y ellos contestan con bombas, con misiles guiados, con bombas guiadas por rayos láser, con misiles de crucero Tomahawk, con tanques, con infinidad de cosas. Palestina no tiene ni tanques, ni aviones, ni nada, pero los israelitas están bombardeando, destruyendo, atacando, matando. Se parecen a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, esos nazis que tanto los hicieron sufrir. Pues ellos retomaron esas prácticas y las usan contra el pueblo palestino de manera brutal. ¿Y qué hace la prensa internacional? Calla, minimizan. Los israelitas destruyeron ayer un edificio, un complejo, antier, donde había alojados periodistas y difusoras a nivel internacional, pero eran árabes. Los destruyeron el edificio, atacaron a la libertad de expresión los israelitas. ¿Y qué pasó? Los Estados Unidos no condenaron el hecho de que hayan destruido un edificio completo de medios de comunicación. No lo condenaron. Dijeron, esperemos que no haya pasado nada grave con los periodistas que había ahí. Los periodistas yo creo que ya sabían, porque no se ha sabido que hayan muerto periodistas, pero destruyeron las instalaciones. Y la prensa internacional del occidente, ¿qué ha dicho? Calladitos, solo mencionan el conflicto, pero no dicen casi nada. Esa es la manera como manipula la prensa a los ciudadanos, cómo nos niegan el derecho a conocer la verdad, porque la verdad se les redituaría en contra de esos gobiernos que benefician a los que son dueños de los medios de comunicación. Los dueños de los medios de comunicación tienen grandes negocios con los que dirigen la política, con presidentes, con ministros que les otorgan jugosos contratos al amparo del poder público. El presidente López Obrador la semana pasada habló de cómo el dueño de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, dijo que era dueño de un reclusorio. Al día siguiente el presidente corrigió: no es dueño de un reclusorio, es dueño de 2 reclusorios. ¿Cómo un dueño de medios de comunicación es dueño de 2 reclusorios? Y cobra como si estuvieran llenos, y cobra una lanotototota. Y están ocupados al 30% y cobra como si estuvieran llenos. Es hipermultimillonario. Pero además, este dueño de reclusorios y de medios también es del dueño de los hospitales o las franquicias de Hospitales Ángeles, que es una franquicia carísima y son hospitales carísimos. Pero también está metido en los asuntos de las farmacéuticas o la compra de medicamentos, pero también está metido en las cuestiones de generación de electricidad. Ese es su libre mercado. El libre mercado de ellos y la competencia es manejar todo ellos. Por eso ellos, al controlar los medios de comunicación, nos manipulan y nos quieren hacer creer lo que no es. Gracias a las redes sociales es como podemos estar enfrentando a este monstruo de la manipulación, pero está fuerte, sobre todo aquí en México lo estamos viviendo hoy de la manera más nítida. Se ve muy nítido cómo los medios de comunicación están queriendo
tergiversar la realidad con encuestas, sobre todo para las próximas elecciones, donde de un día para otro suben al candidato de Movimiento Ciudadano, del PAN o del PRI 20 puntos y de un día para otro bajan a los candidatos de Morena 20 puntos. Quieren crear en la mente de las personas desánimo. Quieren hacernos creer que no vamos a poder con ellos. Y yo desde aquí les digo, ¿cómo chingados no? Pues si ya los conocemos, ya sabemos cómo le hacen, ya los conocemos, ¿cómo no? Sabemos de qué pie cojean y sabemos muy bien que si salimos a votar en masa, todos, este próximo 6 de junio a favor de Morena, sin mayor miramiento, queremos que se acabe la época de saqueo, queremos que se acabe la época del robo, queremos que se acabe la época de que todo sea para unos cuantos y nada sea para el pueblo, pues salgamos a votar por Morena. De nosotros depende, es tan importante nuestro voto, que si no fuera importante no andarían haciendo todas esas pinches payasadas, no andarían creando sus cortinas de humo, no andarían tratando de manipularnos, porque la única manera que ellos pueden legitimar ante el mundo su permanencia en el gobierno es con nuestro voto. Los tenemos en la bolsa. No salgamos a desperdiciar el voto, salgamos todos y vamos a ganar y arrasar el próximo 6 de junio. Voto pasivo por Morena.